segunda regla de interpretación. Vamos a repasar las dos reglas que ya vimos. El principio fundamental, ¿qué dice el principio fundamental? La Biblia se interpreta a sí misma. La primera regla, en que fueron escritas, ¿verdad? Es necesario tomar las palabras en el sentido usual u ordinario en que fueron escritas. Segunda regla dice así: es necesario para la recta o correcta interpretación de la Biblia tomar las palabras en el sentido que indica la frase donde está esa palabra. Así es la segunda regla de hermenéutica. Es necesario para la recta interpretación de la palabra tomar las palabras en el sentido que indica toda la frase. Porque fíjate, en cualquier lenguaje existen palabras cuyo significado varía de acuerdo a la frase en que estas palabras se encuentran. Vamos a ver un ejemplo claro y luego vamos a ir de lo sencillo a lo más complicado. Por ejemplo, la palabra fe. ¿Qué es la fe? Yo quiero preguntar a alguien. ¿Qué es la fe? La convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera, ¿verdad? Esto es lo que dice, esta es la fe. La fe es la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera, y decimos, es verdad, esto es la fe. Pero si esa palabra fe se encuentra en otra frase, es necesario que ya interpretemos esa palabra fe de acuerdo al conjunto de la frase y no de acuerdo a lo que simplemente esa palabra fe significa. Por ejemplo, Gálatas capítulo 1, versículo 23. Vamos a ver que aquí existe esta palabra fe, pero que no significa lo mismo de la convicción que no se ve o la certeza de lo que se espera. Gálatas 1, verso 23. ¿Lo tiene? Dice: solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. De acuerdo a esta frase, dime qué significa la palabra fe. Doctrina, creencia, esto es lo que significa. Vamos a ver otro ejemplo en Hechos capítulo 17, verso 31. Hechos 17, verso 31. A ver, si arribamos el micrófono a estos hermanos que están en la primera fila y de esa manera vamos leyendo cada uno. A ver, hermano Trino. Efesios, Hechos, 17:31. 17:31. Por cuanto han establecido un día en el cual juzgarán al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. En esta frase, ¿qué significa la palabra fe? Un testimonio, una prueba, una demostración, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo muy sencillo también de la misma palabra fe. Romanos 14, 23, hermano Rafael. Romanos 14, 23. Dice: pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. A ver, no lo hace con fe. ¿Qué quiere decir aquí? No lo hace con convicción. No lo hace con convicción. De acuerdo a la frase, esa palabra fe, pues ya no es la certeza de lo que se espera o la convicción de lo que no se ve, pero de acuerdo a esa frase quiere decir, no lo está haciendo con convicción, que aquello que está comiendo, pues no le es pecado, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Hay muchos más ejemplos en el libro del comentario de hermenéutica, pero te quiero mencionar algunos dentro de esta segunda regla.
que dice que es necesario para la recta interpretación tomar las palabras en el sentido que indica la frase, ¿verdad? Tú puedes hacer estudios más profundos haciendo uso de estas reglas. Por ejemplo, hay una escritura donde los discípulos le dijeron al Señor, Señor, enséñanos a orar. Y entonces el Señor les dijo, bueno, cuando oréis, orar así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como se hace en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y en ocasiones, cuando no sabemos exactamente con profundidad lo que quiere decir la palabra perdonar, necesitamos hacer uso de las reglas de hermenéutica, de cuál es el sentido usual u ordinario de aquellas escrituras para la palabra perdonar. Sabes que me impacté tremendamente, y ahora que Marilu y yo acabamos de ir a Tapachula, a un minicentro de entrenamiento, o era algo preliminar porque se quiere establecer un centro de entrenamiento para pastores y líderes allá. Y sabes que nos impactamos cuando compartimos esto que nosotros vamos a compartir con ustedes, nos impactamos al observar lo que el Espíritu Santo comenzó a hacer cuando ellos comenzaron a conocer la verdad. Porque dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Sabes que normalmente cuando preguntamos a un cristiano, y tú puedes hacer la prueba ahorita, así, discretamente puedes voltear con tu hermano y decirle, oye, ¿tienes alguna persona que no has perdonado? No, dice, ¿cómo? Yo ya perdoné hasta el perro, ¿verdad? O sea, a todo mundo, o sea, no, yo no tengo ningún problema acerca, yo oro y perdóname como yo también perdono a los que me ofenden, y no tengo ningún problema con esa expresión perdonar. Pero cuando comenzamos a profundizar, haciendo uso de las reglas de hermenéutica acerca de lo que quiere decir perdonar, sabes que me impacté tanto porque descubrí que hay 3 palabras principales que se traducen en el español como perdón, 3 palabras griegas. Una de estas palabras es la palabra apolúo. A ver, di apolúo. Mira, hasta griego vamos a aprender aquí. Apolúo, ¿verdad? Apolúo. ¿Qué quiere decir apolúo? Bueno, se traduce simplemente como perdonar. Pero apolúo literalmente quiere decir soltar, dejar libre. Esto es lo que quiere decir apolúo, soltar, dejar libre. Hay otra palabra para decir perdonar. Bien. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Pues aquí hay una contradicción. En Romanos dice que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Y aquí dice que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y tú dices, ¿cómo es posible esto? ¿Hay una contradicción muy grande? No. El propósito de los escritores es muy importante. ¿Por qué razón Pablo escribió a los romanos? Para contrarrestar estas doctrinas de los judaizantes, que decían que necesitaban guardar toda la ley para poder ser justificados. Y el propósito de Santiago era otro. El propósito de Santiago, él escribió a unos desordenados cristianos que ellos decían que tenían una fe imaginaria, pero no tenían buenas obras. Santiago está hablando de las buenas obras, no está hablando de la ley, no está hablando de las obras de la ley. Romanos está hablando de las obras de la ley, y Pablo dice, es justificado el hombre por la fe
fin las obras de la ley. Ese era su propósito. No necesitamos cumplir la ley para ser justificados, porque por gracia somos salvos. Pero Santiago dice, ¿tienes tu fe? Muéstramela con tus buenas obras. Para nada se contradice uno con el otro, se complementa. Amén. Quinta regla de interpretación. Es necesario consultar los pasajes paralelos. Y realmente aquí pues tú tienes mucho material, porque en muchas Biblias hay una concordancia. Y la concordancia siempre te pone los pasajes paralelos. Es más, hay algunas Biblias que en la parte inferior de la Biblia tiene algunos versículos que corresponden con otros pasajes que hablan de lo mismo. A esto se le llaman pasajes paralelos. Y la regla quinta dice, es necesario consultar los pasajes paralelos. Pero hay 3 tipos de pasajes paralelos. Número 1, paralelos de palabras. Número 2, paralelos de ideas. Y número 3, paralelos de enseñanzas generales. Es muy importante, si hay algo que no entiendes muy bien en un pasaje, consulta los otros pasajes para que se te aclare la enseñanza, ¿verdad? Porque, por ejemplo, un momento, ¿te acuerdas cuando Satanás le dijo al Señor Jesucristo? Lo lleva al pináculo del templo y le dice, arrójate, porque escrito está que a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece ni resbale. Y entonces el Señor Jesucristo dijo, sí, pero hay un pasaje de enseñanza general que dice, no tentarás al Señor tu Dios, y también está escrito. Entonces, para encontrar el equilibrio necesitamos consultar los pasajes paralelos. Nora. Generales, ¿verdad? De palabras, es decir, a veces te encuentras una palabra que no entiendes. Por ejemplo, cuando San Pablo, todos estos ejemplos están en tu libro de hermenéutica, pero por ejemplo cuando San Pablo dice, yo tengo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesucristo. Y entonces en estos últimos días, recuerdo que en 1985 vino un ministerio, entre comillas, ¿verdad?, por aquí por la ciudad, de una persona que cuando predicaba le salía sangre de las manos, y luego se quitaba la hermana el blazer y tenía sangre en la espalda, luego se quitaba los zapatos y tenía sangre aquí. Eran las marcas de Jesús. ¿Qué marcas de Jesús? Ni que nada. Eran puras mangueritas que traía la hermana, después la cacharon, ¿verdad? Sabes que se presionaba aquí y brotaba sangre. Esto fue a través de una cámara, ¿verdad? En un momento que le estaban filmando, lograron captar eso. Suspendieron totalmente a esta persona de su ministerio, entre comillas. Pero ¿por qué había eso? Por una falsa interpretación. ¿Qué son esas marcas? Dice, yo tengo en el cuerpo las marcas. Tú no puedes encontrar pasajes paralelos de la palabra marcas, pero sí puedes encontrar pasajes paralelos de la palabra cuerpo. Y si buscas una concordancia en la palabra cuerpo, vas a encontrar pasajes donde Pablo dice, yo tengo en mi cuerpo las señales. Y hay otros pasajes que está hablando que en su cuerpo tenía como las cicatrices, las señales de los golpes. Él había sido apedreado, había sido latigado, dice, yo tengo las marcas en mi cuerpo, ¿verdad? Porque de mi servicio al Señor. A esto se está refiriendo. Ve la importancia que tienen los pasajes paralelos. La última parte de tu libro te habla de las figuras retóricas, que son un montón y no las podemos ver aquí, nombres muy raros, la prosopopeya, la sinécdoque, la metonimia, parecen como medicinas, pero no son medicinas. En todo lenguaje hay expresiones para embellecer el lenguaje, el idioma, y hay muchas figuras retóricas en la Biblia. Hay otras que son hebraísmos, vas a aprender en tu libro lo que son los hebraísmos y luego vas a aprender las palabras simbólicas. Al final de tu libro hay un montón de palabras simbólicas, ¿verdad?
Sí. Cuando el Señor Jesucristo está hablando y dice, yo no he venido a traer paz en la tierra, he venido a traer espada, porque estará la nuera contra la suegra, estará el hijo contra el padre, estará el etcétera, etcétera. Entonces tú dices, pues porque soy cristiano, todo el mundo está en contra de mí, toda la familia está en contra de mí, ¿verdad? Y estoy cumpliendo lo que dice la palabra. ¿Sabes que ese no es el propósito esencial de la Escritura? Porque dice que el espíritu de Elías en los últimos tiempos haría que los padres se reconciliaran con los hijos, que las nueras se reconciliaran con las suegras, que todo había, porque ese es el propósito de Dios, que haya unidad. Pero cuando tú entras en el Señor Jesucristo, aquel que no tiene a Cristo va a estar en contra de ti. ¿Por qué? Porque si tú eres un hijo de luz, aquel no es un hijo de la luz, es un hijo de las tinieblas. Por eso yo digo a los jóvenes, especialmente a los jóvenes, y a los no tan jóvenes también, pero le digo, hermanos, hermanas, cuando ustedes escojan una pareja, no lo escojan del mundo, por favor. No se unan en yugo desigual. Esto es lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué comunión puede haber la luz con las tinieblas? Imagínate, tú eres hijo de Dios, aquella es hija, pues si no es de Dios, ¿de quién es? Imagínate el suegro que te va a tocar. O sea, pues no, ¿verdad? Si es hija del diablo, pues tu suegro es el diablo, ¿verdad? O sea, espiritualmente hay antagonismo. Por eso viene esa espada, pero el propósito de Dios es que haya una unidad familiar. Que usted, hermana, ore por la conversión de sus nueras. Aunque diga, es que no era, pues por eso se llama nuera, ¿verdad? Pero ore por la convicción, por la conversión de ellas. Amén. Al final, las páginas, en la lección número 12, hay algunas palabras simbólicas. Es decir, normalmente la palabra de Dios, a veces hay expresiones simbólicas. Por ejemplo, abeja es símbolo de los reyes de Asiria. A veces simboliza un poder invasor y cruel. Todos estos símbolos, no creas que yo me los pirateé de alguien que simbolizó algo, no. Esto es de la palabra de Dios. La palabra de Dios menciona en esos versículos, cada una de las palabras simbólicas, hay versículos que apoyan esa interpretación de ese símbolo. Amén. Bueno, vamos a terminar con este estudio que considero muy importante, en verdad, muy importante, que se llama No permito a la mujer enseñar. Abre tu Biblia, por favor, 1 Corintios, capítulo 14, versos 34 y 35. Tenemos solamente 7 minutos y medio. Entonces, en 7 minutos y medio vamos a completar este estudio. 1 de Corintios, capítulo 14, versos 34 y 35. ¿Qué es lo que dice? Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Qué bueno que ya entendimos este pasaje. 1 Timoteo, capítulo 2, versículo del 11 al 15, que propiamente ya lo entendimos. Entonces, por eso vamos a completar únicamente esta enseñanza. 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 11. La mujer aprende en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre su marido, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero y después Eva, y Adán no fue engañado, sino
que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará, engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Bueno, voy a enseñarles algunas palabras griegas para esto. Por ejemplo, para decir, para que tú expreses y digas hombre, esposo, marido o persona, se usa la expresión tis. Tis. Quiere decir alguna persona, alguien, cierta persona, o aún a veces se usa para una cosa. Como en Mateo 8:28. A ver si alguien lo lee rápidamente. Mateo 8:28, tienen el micrófono. Nos vamos a aprovechar de los hermanos de adelante. Hermana Mari tiene Mateo 8:28. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. ¿Verdad? Dice, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Es decir, eran 2 hombres, ¿verdad? 2 tises, ¿verdad? 2 tis, ¿verdad? Alguna persona, cierta persona, se usa esa expresión tis, ¿verdad? Y luego hay otra expresión que es oudeis. Oudeis significa nadie o ninguno. Nadie o ninguno. Hay otra expresión que es antropos. ¿Qué quiere decir antropos? Ya lo vimos. ¿Qué es? Ser humano. Un ser humano. Todas estas expresiones nos sirven porque en las escrituras difíciles de interpretar en ocasiones, porque están escritas no en griego en nuestra Biblia, sino en español, a veces no las interpretamos adecuadamente. Hay otra que es aner. La expresión aner quiere decir un varón, cierta persona del sexo masculino. Voltea con tu marido y dile, tú eres mi aner. Y luego le pues tú eres mi guné, ¿verdad? Guné y aner. El griego tiene 2 palabras para decir mujer, casada o esposa. ¿Te acuerdas de las 2 palabras? Una era celus y la otra era ¿qué? Guné, ¿verdad? En cuanto a los dones espirituales y el ministerio, dice Efesios capítulo 4, versículos 5 al 8, que dio dones a los hombres. Y esa palabra hombres es antropos. Y eso quiere decir que Dios da dones a los varones y a las mujeres. Y dones ministeriales. Y esto es muy importante, especialmente para este centro de entrenamiento, porque vamos a tener un presbiterio también y vamos a tener la enseñanza del presbiterio, ¿verdad? Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 2. Segunda Timoteo capítulo 2, verso 2. Si al final tú pasas, o después en el receso pasas con el hermano Ramón, el de la grabación, él está grabando todas las enseñanzas y tiene en sus haberes, ¿verdad? Tiene ¿cómo se llama? Un archivo completísimo de todas las enseñanzas y todos los sermones que la comunidad La Nueva Esperanza tiene desde hace años. Sabes que en su haber tiene más de 1000 predicaciones y enseñanzas, con seminarios y todo, con másters. Entonces, dentro de este archivo está esa predicación que se llama No permito a la mujer enseñar. Te voy a decir cuál es la fecha. Es el 19 de febrero de 1989. Ese día compartí esa predicación. Entonces, si alguien la quiere solicitar, pues ahí te va a venir completa, ¿verdad? En 1 hora lo que estamos viendo
en algunos minutos y ya nomás nos quedan 2 minutos. Diáconos, profetas y ministros. La palabra diácono, que es la palabra diáconos, te voy a decir lo que significa. Quiere decir un sirviente, un asistente, un mozo, pero también se usa para expresar un maestro y un ministro, la palabra diácono. Y en la iglesia primitiva y en la palabra de Dios se mencionan diaconisas. A veces pensamos que los diáconos eran los meseros de la iglesia de Dios. Se encargaban de suplir necesidades a las viudas, pero pues como era un ministerio entre mujeres, se necesitaba mucha sabiduría. Y entonces escogían no a cualquier diácono, a uno lleno del Espíritu Santo. Y encontramos diáconos que predicaban, que enseñaban, que ministraban, y también diaconisas, y también encontramos profetisas. ¿Qué es lo que hace la profetisa? Libera un mensaje que viene de Dios. ¿Qué es más ungido que una mujer predique un mensaje desde un púlpito o una mujer dé un mensaje de Dios a través de su boca dado por el Espíritu? Las dos son ungidas y las dos vienen de Dios. Entonces el Señor no está limitando a nadie, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Dios les bendiga. Tenemos media hora de receso. Por favor, a las 12:30 comenzamos con la clase de vida de Cristo.